Buenas tardes a todos los participantes. Estamos hoy 28 de diciembre del 2021 y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a esta telecapacitación de neumonía en niños a cargo del doctor Erwin Franco Nájar. Él es pediatra del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes, doctor Erwin Franco. Le escuchamos atentamente. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy día acerca de la neumonía en niños y sobre todo para poner un poco en socialización la última guía de práctica clínica de neumonía en niños, que es del año 2019, para simplemente fijar algunos objetivos de esta presenta conversación. Vamos a tratar de promover el reconocimiento de la neumonía como una infección respiratoria frecuente en la infancia en nuestro país y como una causa mayor de mortalidad en los niños, sobre todo menores de 5 años, ¿no? Exceptuando la etapa neonatal, por supuesto. Además, tratar de identificar, describir, analizar las características principales de la neumonía en los niños, identificar los diferentes tipos de neumonía y tratar de diferenciar lo que es una neumonía viral de una neumonía bacteriana, conocer, ¿no? Y revisar las recomendaciones de la última guía de práctica clínica de neumonía del Ministerio de Salud, sensibilizar y reforzar los conocimientos sobre el uso racional de antibióticos que está dentro del marco de la estrategia multisectorial de control contra la resistencia a los antimicrobianos. Esta es justamente la portada que todos ustedes tienen acceso a través de la página del MINSA, de la última guía de práctica clínica de neumonía en niños menores. Además de esta neumonía, su complemento obligatorio de esta guía es la guía de bronquiolitis, muy emparentado con las infecciones respiratorias agudas en los niños. La resolución ministerial es de 1041 del año 2019. Bueno, la neumonía va a ser una infección pulmonar aguda que va a comprometer diferentes áreas del pulmón, desde los alveolos, el intersticio, la pleura visceral, las vías respiratorias, las estructuras vasculares, y que pueden ser causadas por virus, por bacterias u otros agentes infecciosos como son los parásitos y los hongos. Esta inflamación de origen infeccioso pulmonar, ¿no? No solamente va a comprometer los alveolos, sino también va a comprometer los bronquiolos terminales, ¿no? De ahí viene el nombre de la bronquiolitis, los bronquiolos respiratorios, y también puede comprometer el intersticio circundante a los alveolos. ¿Qué es lo que nos dice la guía sobre la definición de una neumonía adquirida en la comunidad? Es aquella neumonía adquirida en un ambiente extrahospitalario. Extrahospitalario, es decir, que puede ser dentro de la casa, el colegio, ¿no? Pero no tiene ninguna relación con algún establecimiento de salud extrahospitalario, y que se incluye dentro de este denominación aquellas neumonías que excepcionalmente, circunstancialmente, pueden ser identificadas a un niño que se hospitaliza por alguna razón, por alguna causa, dentro de las primeras 72 horas. Estos son algunos de los códigos CIE-10, que también es otro de los objetivos de la presente guía, de tratar de socializar un poco las denominaciones a las diferentes infecciones respiratorias agudas, en este caso de la neumonía, ¿no? La que usamos siempre, casi con mucha frecuencia, a la de J189, que es la de neumonía no especificada. Sin embargo, acá es donde viene uno de los objetivos importantes, que es de tratar de diferenciar cuando vamos a pensar en una neumonía viral de una neumonía bacteriana. Entonces, J15.9 para la bacteriana y J2.9 para la viral. Por supuesto que las denominaciones ya específicas para cada uno de los virus, bacterias, hongos, parásitos en este cuadro, ¿no? Definitivamente en prácticamente todos los grupos etarios, pero sobre todo en los menores de 5 años,
el agente etiológico más frecuente de las neumonías son los virus, ¿no? Entonces, no necesariamente hablar de neumonía significa que tenemos que dar antibiótico, y justamente este es uno de los objetivos de la presentación, de tratar de hacer esta diferenciación que nos va a servir para poder decidir en qué momento tenemos que dar o no antibiótico. Los virus van a ser el agente más importante, sobre todo en los niños menores de 5 años, ¿no? Y no solamente van a producir enfermedad, sino también van a ser una causa importante de mortalidad en los niños menores de 2 años, especialmente el virus sincicial respiratorio, que si bien tiene una entidad conocida como bronquiolitis, también es un agente de la neumonía viral. Y dentro de la etiología bacteriana, definitivamente la gran estrella es el Streptococcus pneumoniae o el neumococo. Entonces, ya que no solamente puede dar una infección como la neumonía, sino también lo que es la enfermedad neumocócica invasiva como la meningitis y la septicemia. Y acá tenemos la etiología de la neumonía, pero para eso tenemos que recordar primero los principales mecanismos de defensa pulmonar, ya que desde la nariz hasta el alveolo, el ser humano está diseñado prácticamente para contener los agentes infecciosos sin que lleguen al pulmón. La nariz actúa como un periscopio que nos sirve para poder detectar a los agentes infecciosos y poder bloquear utilizando una serie de mecanismos que vemos a continuación, ¿no? Desde el vello de la nariz, ¿no? La anatomía de las vías respiratorias superiores, el aparato mucociliar, la inmunoglobulina A nivel de la orofaringe, la saliva, interferencia bacteriana, el pH, el complemento que también podemos encontrar ahí, en los ductos respiratorios, es decir, en las vías aéreas como la tráquea y los bronquios. Nuestro reflejo de la tos es un mecanismo importante de defensa, el reflejo de la epiglotis, la ramificación estrecha del árbol respiratorio, la presencia de un sistema mucociliar muy eficaz, muy eficiente dentro de nuestro epitelio respiratorio, la producción de las diferentes inmunoglobulina G, inmunoglobulina M e inmunoglobulina A, que la inmunoglobulina A recubre el epitelio respiratorio. Y ya a nivel de los alveolos y de las vías terminales, tenemos el contenido del líquido alveolar con la presencia ahí de diferentes moléculas como el surfactante, la fibronectina, la presencia de inmunoglobulinas, complemento, ácidos grasos libres, proteínas de unión al hierro, citoquinas como el factor de necrosis tubular, interleuquina 1, interleuquina 8, macrófagos alveolares, polimorfos nucleares, ¿no? Y la inmunidad celular que va a estar presente ahí a través de las diferentes líneas de los linfocitos, ¿no? Los agentes virales más frecuentes vamos a tener desde el rinovirus, y obviamente la pandemia ha hecho que prácticamente ocupe toda la atención el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿no? La influenza A y B, los virus de la influenza 1, 2 y 3, el adenovirus sincicial respiratorio, que hasta antes de la pandemia era la estrella viral, ¿no? Y que sigue esperando su momento seguramente para que regrese, para que retorne y nuevamente nos cause una serie de problemas, el metaneumovirus. Y acá tenemos un cuadro donde podemos ver, ¿no? Dentro de las bacterias, dentro de los agentes bacterianos, según grupo etario, ¿no? Cuáles son los que priman. Y también hace una comparación de las bacterias con los virus. Vemos que los virus están presentes en todos los grupos etarios, ¿no? Sin embargo, ya en los 3 primeros meses, donde todavía está incluida la etapa neonatal y la presencia de los gérmenes de la flora microbiana del canal del parto, podemos tener neumonías causadas por enterobacterias como la Escherichia coli, Klebsiella, la Listeria monocytogenes. Ya después de este periodo de los 3 meses, van a ir incrementándose poco más los gérmenes adquiridos en la comunidad, como el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Haemophilus influenza, como vamos a ver más adelante. También hay que considerar en la etapa neonatal como un agente de la neumonía el estreptococo del grupo B, que es el Streptococcus agalactiae, y también aquellas mujeres que no tienen un buen control prenatal y que tienen un flujo vaginal permanente y que sus niños nacen con secreción ocular, fiebre,
dificultad respiratoria, siempre pensar en Clamidia trachomatis. Y acá tenemos los otros agentes infecciosos que van apareciendo a medida que van transcurriendo los años, como tenemos acá el Haemophilus influenza, que el tipo B, que era hasta antes de los 90, un agente importante en la producción de neumonía y que se ha logrado prácticamente controlar muy bien con la introducción de la vacuna pentavalente, ¿no? Entonces, es un agente que ahora, en esta época post-pandemia, vamos a tener que tenerlo en cuenta nuevamente. El Streptococcus pyogenes, el Mycoplasma pneumoniae, que usualmente pensamos en Mycoplasma pneumoniae en un niño, sobre todo que es mayor de 3 años. Sin embargo, excepcionalmente nosotros podemos ver también, y lo estamos viendo acá en el hospital, algunos niños menores de esta edad con una serología positiva a Mycoplasma, pero como co-infección muchas veces con un agente viral. La Clamidia pneumoniae también puede ir apareciendo a medida que va transcurriendo la edad del niño. Acá tenemos un trabajo hecho por el equipo de neumología del hospital sobre el aislamiento de los principales virus, acá en el hospital utilizando la técnica de la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Entre los años 2005 y 2007, y prácticamente coinciden con lo que se reportan en otros países como los agentes más importantes al sincicial respiratorio, ¿no? Al virus de la parainfluenza, al adenovirus, un 11%, y también tenemos un porcentaje variable según el año del virus de la influenza, ¿no? Nuevamente, para repasar un poco los agentes microbianos según los grupos etarios, y esto ya está consignado en la guía, ¿no? En menores de un mes, en etapa neonatal, ¿no? Vamos a tener los agentes gram negativos, ¿no? Como son el Escherichia coli, la Klebsiella, ¿no? La Listeria monocitógenes, y dentro de los gram positivos va a predominar el Streptococcus agalactiae o el Streptococcus del grupo B. También vamos a tener a la Clamidia trachomatis, Staphylococcus aureus, Ureaplasma aureolíticum. Sin embargo, también podemos tener algunos virus que pueden ser adquiridos a través de la transmisión vertical o en el momento del parto, como es el citomegalovirus, el herpes virus, enterovirus, adenovirus, la rubiola. Y vean ustedes que ya incluso desde la etapa neonatal, tan pronto como el niño empieza a socializar dentro de la familia, dentro de la comunidad, está presente el sincicial respiratorio, el virus sincicial respiratorio. Y claro, seguramente en esta etapa de pandemia hemos tenido también, por supuesto, recién nacidos neonatos que han sido contagiados, contaminados con coronavirus, ¿no? Que prácticamente durante toda la pandemia ha sido el que ha dominado largamente, ¿no? La prevalencia como el principal agente infeccioso en todos los grupos etarios, ¿no? Otros agentes tenemos en la etapa neonatal al Treponema pallidum, el causante de la sífilis congénita, tipos de hongo como la cándida, el toxoplasma. Entre el mes y los 3 meses ya van predominando los agentes adquiridos en la comunidad como el neumococo, el Haemophilus influenza B, ¿no? La Clamidia trachomatis, el Staphylococcus aureus, Bordetella pertussis, el agente del coqueluche de la pertussis tosferina o tos convulsiva, la Listeria monocitógenes, Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa en aquellos niños que tienen una estancia hospitalaria prolongada. Entonces, hasta los 3 meses todavía ya podemos coincidir con que tienen como agentes infecciosos de neumonía en estos niños pequeños, menores de 3 meses, los agentes propios de la flora perinatal. Sin embargo, también ya se han añadido los agentes que se adquieren en la comunidad. Y los virus, definitivamente el sincicial respiratorio, citomegalovirus, influenza, parainfluenza de virus, metaneumovirus. Y entre los 4 meses y 4 años, los mismos agentes bacterianos que hemos mencionado, pero ya va empezando a aparecer lo que es el Mycoplasma pneumoniae. También el niño puede ya estar expuesto a otras formas de neumonías subagudas, como es la neumonía tuberculosa,
¿no? Y los virus prácticamente los que ya los hemos mencionado. Y entre los 5 y 12 años, ¿no? También ya quizás un poco más de prevalencia, ¿no? De los agentes atípicos como la micoplasma, la clamidia, ¿no? Sin embargo, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo la principal bacteria en todos los grupos etarios, ¿no? Dentro de la parte viral en niños mayores de entre 5 y 12 años, influenza A y B, ¿no? Y el virus de la mononucleosis infecciosa, que es el virus del Epstein-Barr. Bueno, y acá tenemos un poco para revisar lo que son las IRAs y lo que viene a constituir la incidencia hasta antes de la pandemia de las IRAs, ¿no? Entonces tenemos acá como las infecciones de las vías aéreas altas, de oído, nariz y garganta, ¿no? Que podían presentarse de manera oscilante entre los 3 primeros años, tener un piquito de caída entre los 3 y 5 años, y después ya cuando el niño empieza a ir al colegio, tener nuevamente un ascenso, ¿no? Episodios de epiglotitis que se presentan usualmente entre el primer y el tercer año, o la laringotraqueitis, el croup vírico que se presenta entre los 6 meses y los 2 años, la bronquiolitis, ¿no? Causado por el sincicial respiratorio y los otros virus que hemos mencionado también, porque si bien el que predomina es el sincicial respiratorio, también tenemos involucrados en la bronquiolitis todos los otros virus que hemos mencionado. Entonces, fundamentalmente en los 2 primeros años, pero puede extenderse hasta los 5 años. Y la neumonía como causa importante de morbilidad en los primeros 5 años. La epidemiología. Cerca de 200 millones de casos de neumonía viral adquirida en la comunidad ocurren cada año, hasta antes de la pandemia. Obviamente con los datos de la pandemia esto ha cambiado, ¿no? De ellos, el 50% son niños y el otro 50% los adultos. Esto es tomado de la publicación británica Lancet, para el año 2011, ¿no? Y quería mostrar esta lámina, ¿no? De la tasa de incidencia de neumonía por 100.000 niños en menores de 5 años entre el 2000 y el 2014, para ver cómo ha ido el descenso de la tasa de neumonía en este periodo, en el cual ha habido 2 eventos muy importantes en nuestro país, ya que a mediados de los 90 se introdujo la vacuna contra el Haemophilus influenza B como componente de la vacuna pentavalente, y a partir del año 2009 primero la vacuna heptavalente antineumocócica, o PCV7. Ya actualmente tenemos la PCV13, y vean ustedes cómo justamente a partir del año 2009, ¿no? 2009 empieza a caer muy más aceleradamente la prevalencia de la neumonía por 10.000 niños menores de 5 años, comparativamente con las cifras que teníamos en el siglo pasado. Y esto es hasta antes de la pandemia, ¿no? Hasta antes de la pandemia, la evolución, ¿no? Estacional de la neumonía acá en el país, es que estaba bien marcada. Vean ustedes, entre el 2015 y el 2019 y parte del 2020, y el 2020 no lo contamos por el efecto de la pandemia, ¿no? Que prácticamente entre el mes de abril y el mes de agosto aproximadamente, es que siempre teníamos una prevalencia más elevada, ¿no? Era lo que coincide con la etapa del frío, de la baja temperatura o del friaje en las zonas andinas y en las zonas donde justamente hay más prevalencia de neumonía, ¿no? Entonces, y con mayor mortalidad en esas zonas. Ya con la pandemia vamos a ver a continuación cómo ha cambiado esta curva significativamente. Entonces, acá nuevamente para que ustedes vean que entre este pico de cuadros de neumonía se presenta entre las semanas epidemiológicas 19 y 37, casi de manera constante hasta el 2019, ¿no? Sin embargo, ya a partir del 2020, ¿no? Entonces, nosotros
vamos a tener una gráfica totalmente diferente, ¿no? Y este es según las regiones. Vean ustedes cómo estos picos entre estas semanas epidemiológicas en estas temporadas se repiten casi de manera continua, tanto en la sierra, en la selva, como en la costa. Acá para comparar la prevalencia y la mortalidad de la neumonía hasta antes de la pandemia, ¿no? Y el grupo etario más afectado, ¿no? El grupo etario más afectado sin duda era aquellos niños menores de 2 años, ¿no? Ustedes pueden ver en el color, en la parte más inferior de las barras, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay un porcentaje importante de neumonías en los niños mayores de 2 años, ¿no? La mortalidad prácticamente está esa expensa de estos niños de menores de 2 años sobre todo, ¿no? Y extendiendo esto a los niños menores de 5 años. Y bueno, ya hasta el 2021, ¿no? Entonces vemos cómo evolucionan las infecciones respiratorias agudas y específicamente la infección respiratoria baja, la neumonía, ¿no? En nuestro país, y ya se ve en esta curva simplemente el inicio del descenso de las infecciones, de todas las infecciones respiratorias agudas conocidas por los agentes mencionados, ¿no? A partir de la semana epidemiológica. Acá estamos a partir de la semana epidemiológica número 7 del 2021, esto es del 2020, perdón, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? La distribución perdón, vamos a avanzar un poquito. Y acá tenemos lo que es los episodios de neumonía en niños de 5 años ya en la época de la pandemia. Obviamente, cómo es que caen significativamente los episodios de neumonía a partir de la pandemia y de las medidas que se implementaron para controlar la pandemia, como fue el confinamiento, ¿no? El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, ¿no? El cierre de los colegios, de las guarderías, prácticamente todo contribuyó para que las infecciones respiratorias, para que las iras, prácticamente la curva que tenía en los años anteriores se achate, se aplane por los agentes, y el que pasó a tomar toda la atención fue el coronavirus, ¿no? Y eso podemos verlo también en este cuadro con el descenso de la letalidad de las neumonías, de las defunciones de neumonía en niños menores de 5 años, con la implementación de las medidas contra el coronavirus por la pandemia, ¿no? En el año 2, la mortalidad por 100.000 habitantes en el año 2019 de 4.6, en el año 2020 ya en plena pandemia se ve el descenso, y por el 2021 hasta la semana epidemiológica en que 35, ¿no? Estaba en 1.8. Entonces, definitivamente, ¿no? La pandemia no solamente alteró el perfil epidemiológico de las infecciones, de los agentes comunes de las infecciones respiratorias agudas, sino también prácticamente afectó a todo lo que involucra las infecciones respiratorias altas y bajas, no solamente la neumonía. En todos los estudios, en todos los países donde se implementó medidas de confinamiento, prácticamente se ve que todas las infecciones virales y también bacterianas descendieron en más del 50% en su prevalencia respecto a la época prepandemia. Regresando nuevamente a la neumonía, ¿no? Va a ser la causa más importante de mortalidad y morbilidad infantil, ¿no? Sobre todo en menores de 5 años, ¿no? Por esta razón va a ser una prioridad, ¿no?
como una de las estrategias sanitarias más importantes que tenemos que lograr la disminución de las tasas de prevalencia de morbimortalidad de neumonía, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá en esta lámina es que hasta el 70% de los niños van a presentar el debut de la neumonía dentro de los 2 primeros años, ¿no? De este porcentaje, la mayoría, quizás no menos de un 50%, va a ser de etiología viral. Va a constituir la neumonía la segunda causa de hospitalización en pediatría y hay una ligera predominancia en los varones. En relación a la Organización Mundial de la Salud, reporta aproximadamente 156 millones de casos de neumonía por año, ¿no? Y esta es la otra cosa que nos debe de llevar a la reflexión, porque más del 95% de los casos de las neumonías van a ocurrir en los países en desarrollo. Y específicamente, hablando de la neumonía bacteriana, de la enfermedad neumocócica y la neumonía causada por neumococo y de la enfermedad neumocócica invasiva, prácticamente son la región de las Américas el centro de la enfermedad neumocócica invasiva, ¿no? Y de la neumonía. Va a ser la primera causa de muerte a nivel mundial en niños menores de 5 años, ¿no? Y durante los últimos 30 años sigue manteniendo prácticamente manteniéndose como la causa más importante de mortalidad de causa médica en los niños menores de 5 años, ¿no? Algunos factores de riesgo justamente para las infecciones respiratorias bajas y la neumonía en países de desarrollo va a ser el acceso que tiene nuestra población a los diferentes servicios de salud y a todo lo que podemos ofrecer a nuestras comunidades desde el nivel primario, desde la atención primaria, desde nuestra comunidad, desde nuestro puesto de salud, centro de salud, ¿no? El acceso ideal a las vacunas, la identificación oportuna, precoz, pronta y el tratamiento adecuado de los casos, adecuados programas de atención primaria, ahora estrategias sanitarias que tenemos diversas y que estas estrategias sanitarias sean monitoreadas para evaluar su eficiencia, su eficacia y su efectividad, ¿no? Y programas de cuidado materno. Otros factores asociados como el medio ambiente, la contaminación por humos de combustión de compuestos orgánicos. Y acá tenemos que hay un porcentaje importante de la población que todavía sigue usando leña, ¿no? La exposición del humo del tabaco, el hacinamiento, estilos de vida e higiene, ¿no? La lactancia materna definitivamente la lactancia materna da una protección muy importante contra la neumonía definitivamente. Así que tenemos que apostar a muerte contra la lactancia materna, porque definitivamente la lactancia materna, como todos lo sabemos, salva vidas. La vacunación, que tenga un calendario de vacunación incompleto a nuestro pequeño, a nuestro niño. Los adecuados hábitos de higiene, dentro de ellos el lavado de manos, ¿no? La asistencia a guarderías, el contacto con una persona enferma, las condiciones de hacinamiento, el pobre acceso a las necesidades básicas y elementales de la vida, como son el agua, la comida, el vestido, ¿no? Y desde el punto de vista individual, vamos a tener otros factores de riesgo como el bajo peso al nacer, ¿no? La ausencia de lactancia materna, nuevamente la desnutrición, deficiencias en la vacunación, otras enfermedades como la enfermedad diarreica aguda, parasitosis, la anemia, una mamá de un nivel socioeconómico bajo o con una baja escolaridad. A nivel ambiental, los cambios bruscos de temperatura pueden tener alguna incidencia, pero esto es relativo. Esto, en general, es simplemente en determinadas condiciones pueden incidir en esta patología. Una vivienda inadecuada,
una higiene deficiente, presencia de humos en el hogar, el hacinamiento, el contacto con personas enfermas de infecciones respiratorias, ¿no? Algunos factores que van a afectar los sistemas de defensa pulmonar vamos a tener, ¿no? Que enfermedades crónicas, ya sea del sistema respiratorio como de otros aparatos y sistemas, van a predisponer a las neumonías, ¿no? Enfermedades crónicas, deficiencias inmunológicas, tratamiento con inmunosupresores, pacientes con enfermedades hematológicas, infecciones ocasionales y en esta ocasión sí poder decir de que con un agente virulento inusitado, y en esta oportunidad nos ha tocado lidiar con una pandemia por un nuevo agente que definitivamente nos encontró vulnerables y desguarnecidos. Además de eso, las alteraciones en los mecanismos de limpieza del aparato respiratorio, que pueden estar alterados por pérdida del reflejo de la tos debido a diferentes motivos por el cual se puede deprimir el sistema nervioso central, lesiones a nivel del aparato mucociliar, ¿no? Como el cigarrillo, gases irritantes, infecciones virales, ¿no? O algunas condiciones congénitas como la fibrosis quística, interacción con la acción fagocítica o bactericida de los macrófagos alveolares por efecto del alcohol, del humo, del tabaco, congestión y edema pulmonar, acúmulo de secreciones. Bueno, acá tenemos entonces un dato reciente de la semana epidemiológica número 35, de lo que se ha evaluado aquellos niños menores de 5 años que han fallecido por neumonía, ¿no? Y acá tenemos que un porcentaje importante en este año de los fallecidos, podemos ver de que se está viendo ya el reflejo de la disminución de importante, significativa de las coberturas de vacunación contra la vacuna pentavalente, que contiene, como ustedes saben, ¿no? La vacuna contra la difteria, la pertussis, el tétanos, el hemófilos influenza tipo B, la hepatitis B, también dentro de ellos la pertussis e influenza B, agentes importantes que se previenen, ¿no? Por la vacuna pentavalente, la vacuna antineumocócica también, coberturas que han disminuido significativamente, y la vacuna contra la influenza. Entonces, definitivamente, no debemos simplemente centrarnos exclusivamente en atender la pandemia, sino que también paralelamente tenemos que generar escuadrones que desde este mismo instante estén trabajando por tratar de revertir esta situación de las coberturas de vacunación a nuestros niños menores de 5 años para que cuando nuevamente regresen los sospechosos de siempre, los agentes que hemos mencionado, dentro de los virales, el sincicial respiratorio o el Streptococcus pneumoniae o el virus de la influenza, nos encuentre mejor protegidos. Otros factores de riesgo asociados, tenemos factores hereditarios y genéticos, ya los hemos mencionado algunos de ellos, como la fibrosis quística, ¿no? Inmunodeficiencias, el síndrome de Cartagena, ¿no? Y algunos factores de riesgo para neumonía grave, como la edad del niño. Hemos visto que justamente los niños que tienen una mayor morbimortalidad son aquellos niños menores de 2 años, ¿no? Entonces, definitivamente ser un niño menor de 6 meses y sobre todo, ¿no? Un neonato, ¿no? Definitivamente genera un riesgo muy alto, ¿no? De que la neumonía evolucione de manera grave. La prematuridad, ¿no? La desnutrición moderada a severa, la inmunodeficiencia causada por el VIH, tener una enfermedad cardíaca congénita, ¿no? Y otras alteraciones genéticas que también definitivamente van a condicionar de que este paciente sea susceptible a contraer neumonía, ¿no? Cada vez más estamos teniendo nosotros
niños con alguna alteración genética, ¿no? O congénita, ¿no? Que definitivamente hacen de que repercuta de alguna manera su condición en los mecanismos de defensa contra el sistema respiratorio, contra los diferentes agentes microbianos. Entonces, como cualquier enfermedad infecciosa, la neumonía va a ser una interacción entre el huésped, el patógeno, el ambiente y los factores socioeconómicos, que en este caso ya lo hemos mencionado, ¿no? De que el 95% de las muertes por neumonías se dan en los niños, ¿no? En países en desarrollo, ¿no? Y esta es una cosa importante, porque tiene que ver con probablemente lo que tanto hemos hablado como la diferencia que puede haber en nuestra sociedad a los recursos que nos brinda el Estado, ¿no? Entonces, también obviamente la virulencia del agente patógeno, la replicación y diseminación del patógeno, la efectividad de las defensas inmunes del huésped, la destrucción del tejido pulmonar, la capacidad de recuperación del tejido pulmonar que puede tener el niño, sobre todo si es un niño bien nutrido, bien alimentado, ¿no? De lo que es ya la patogénesis de la neumonía, entonces las bacterias pueden llegar al pulmón, sobre todo por vía inhalada, ¿no? O por aspiración. Estos dos mecanismos, la inhalación y la aspiración, van a ser los más frecuentes. También, excepcionalmente, pueden llegar al pulmón por vía hematógena. Sobre todo los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Pero los que están en la comunidad, va a ser los principales mecanismos de contagio. El origen de las bacterias u otros microorganismos puede ser endógeno o exógeno, obviamente. Acá va a ser exógeno, por lo que estamos hablando de gérmenes adquiridos en la comunidad, ¿no? Hay otros mecanismos de contaminación, obviamente, que ya son para situaciones, para pacientes especiales, ¿no? Como la contaminación ascendente, desde el aparato digestivo hasta la orofaringe, como sucede en los niños con enfermedad de reflujo esofágico, con esofagitis, ¿no? También la inhalación masiva de gérmenes por equipos contaminados, como son, por ejemplo, los nebulizadores que hemos visto durante esta pandemia, y la diseminación hematógena de infecciones a distancia. Y acá nosotros tenemos, ¿no? Definitivamente las vías respiratorias superiores y la nariz específicamente actúan como los principales sitios anatómicos en donde se echa mano todo lo necesario para tratar de bloquear que la infección llegue, el agente infeccioso llegue al pulmón, ¿no? Pero cuando logran sobrepasar estas barreras naturales de defensa, entonces ya vamos a tener que el agente llega a la parte de los alveolos, ¿no? En este caso, el alveolo ya se ve con un contenido exudativo, inundado con un contenido exudativo, cosa que es propia de la neumonía bacteriana, ¿no? Y esto para simplemente mostrar, ¿no? Una estructura alveolar normal, de una estructura de una neumonía bacteriana en el cual predomina el infiltrado polimorfo nuclear con abundantes neutrófilos, ¿no? El contagio también, como hemos mencionado, se va a dar ya sea por el contacto cercano, por la vía inhalatoria o por llevarse, como todos sabemos, ¿no? Las manos a la nariz, las manos a los ojos, las manos contaminadas a los ojos, y esto se puede dar también por la contaminación, pues, de nuestras manos con femites, ¿no? La inoculación, la diseminación, contacto en nariz o vista, la diseminación al tracto respiratorio inferior. También el daño al epitelio ciliado, ¿no?
o sea, cualquier fenómeno que daña el epitelio, ¿no? Y el clearance mucociliar, el sistema de defensa mucociliar, entonces va a también predisponer a la neumonía, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la patología de una neumonía, según el agente infeccioso, vamos a tener diferentes tipos de infiltrado, ¿no? Obviamente en una neumonía bacteriana, ya sabemos desde el punto de vista de la patología, las fases que atraviesa y el infiltrado que predomina, ¿no? En cambio, en la neumonía viral, lo que va a predominar es el infiltrado linfomononuclear, a diferencia de la bacteriana donde predomina el infiltrado polimorfonuclear, ¿no? Y esto nos sirve un poco para recordar lo que son las infecciones respiratorias de las vías aéreas altas, ¿no? Que lo tenemos ya dentro de estas infecciones respiratorias de vías aéreas altas, dentro de estas vías altas, ¿no? Es justamente que la gran mayoría también son de origen viral, sobre todo mientras más pequeñito sea el niño, casi siempre está involucrado el virus, ¿no? Entonces, vamos a tener acá de que ya cuando se presentan las infecciones respiratorias bajas, desde una laringotraqueitis, ¿no? Una bronquitis, una bronquiolitis, podemos terminar en una infección de los alveolos y de los bronquiolos respiratorios y terminales. Y acá tenemos el infiltrado de una bronconeumonía viral, ¿no? Donde predomina el infiltrado linfomononuclear. Sobre los síntomas, sobre la clínica, los síntomas más importantes definitivamente y que se repiten en todas las guías, en todas las revisiones, es la tos, la fiebre y la dificultad respiratoria. Definitivamente la dificultad respiratoria, sobre todo la taquimia, la respiración, el incremento de la frecuencia respiratoria como uno de los signos más importantes para poder sospechar en neumonía en un paciente que además de fiebre tiene tos, ¿no? Va a ser un signo muy sensible y específico para sospechar neumonía, ¿no? Y es quizás el signo clínico más valioso, ¿no? Para la exclusión de este diagnóstico. Sobre todo en los niños menores de 5 años. Después de 5 años, su sensibilidad y su especificidad de la taquimia, de la frecuencia respiratoria, va a disminuir. Es por eso que nosotros tenemos acá este cuadrito de los valores máximos, ¿no? Máximos de la frecuencia respiratoria según el grupo etario. En menores de 2 meses hasta 60, de 2 a 12 meses, ¿no? Hasta 50, en unos 5 años hasta 40, ¿no? Y de 5 a 12 años, mayores de 20 por minuto. Entonces, ya valores por encima de los mencionados, vamos a estar hablando de taquimia. Esto no significa de que sean las respiraciones normales de los niños, sino que simplemente en base a corte estadístico se vio de que por encima de estos valores, en un niño que tiene fiebre y tos, es altamente probable de que tenga neumonía. Esto es lo que nos dice la guía sobre neumonía grave. Va a ser un paciente con diagnóstico de neumonía que presenta alguno de los siguientes signos y síntomas. Dificultad respiratoria marcada por politiraje, saliva nasal y quejido. Cianosis central y o apnea intermitente. Dificultad para beber o lactar o vómitos frecuentes. Alteración del estado del sensorio. Una saturación de oxígeno menor del 92% si está a un nivel, a una altura menor de 2.500 sobre el nivel del mar o menor de 85 si está a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y definitivamente en la etapa neonatal, en los primeros 28 días de vida, toda neumonía se debe de considerar como una condición grave. Simplemente para aprovechar, para hacer un paréntesis, aprovechando de que estamos hablando de condiciones graves, ¿no? Algo de lo que se hace en pediatría, en los diferentes hospitales pediátricos de Lima, y también seguramente ustedes lo hacen en sus hospitales en provincias,
¿no? Es la evaluación inicial del niño según desde el momento en que pisa sobre todo su servicio de emergencia, que es a donde llegan muchas veces los niños con fiebre o con dificultad respiratoria. Es la evaluación inicial a través del triángulo de evaluación pediátrica, que incluye la valoración de la apariencia, el trabajo respiratorio y del aspecto circulatorio. Entonces, esta es la primera valoración que nosotros hacemos en emergencia, ¿no? Entonces, y que nos va a permitir, en lo que respecta a la parte respiratoria, ¿no? Entonces, poder sospechar de una falla respiratoria o de una dificultad respiratoria si es que nosotros encontramos alguno de los siguientes algunos de los siguientes signos que vamos a mencionar. Por ejemplo, el paciente que tiene retracciones, el paciente que tiene un politiraje marcado, el paciente que tiene cianosis, el paciente que tiene de repente esteridor, que tiene quejido, o que tiene una respiración agónica, o una respiración estertorosa, el paciente que además de eso tiene aleteo nasal, ¿no? Entonces nosotros vamos a sospechar inmediatamente que tiene compromiso de la parte respiratoria. Entonces, la apariencia, sin embargo, del triángulo que nosotros evaluamos es el más importante. Y junto con la circulación y la parte respiratoria nos sirve para justamente valorar aquellos pacientes que pueden estar en riesgo de muerte, incluso, y la neumonía grave pone en riesgo de muerte a los niños, ¿no? Entonces, para aplicar, este es el inicio simplemente de la evaluación, es solamente un paréntesis que estamos haciendo, solamente utilizamos nuestros sentidos de ver y oír, o observar y escuchar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apariencia? ¿Cuál es el aspecto del niño? Que recoge algunos signos neurológicos que en otro momento seguramente podemos revisar, ¿no? Que ustedes revisarán. La parte respiratoria, si el niño de repente está con tirajes, está con una frecuencia respiratoria acelerada, que está presentando aleteo nasal, que está cianótico, que el niño está con quejido, que está con estridor, o que está incluso con una respiración agónica, aquel niño que adopta una posición de cabeceo, que respira con cabeceo, aquel niño que adopta una posición en ortopnea, propio de los pacientes asmáticos. La parte de la circulación, ¿no? Ya el paciente que está con cianosis o con una palidez marcada, el paciente que tiene una piel moteada. Y en lo que respecta al área respiratoria, nuevamente, lo que nosotros debemos de observar dentro de la valoración del triángulo de evaluación pediátrica es lo que justamente les había mencionado, la presencia de los tirajes, el aleteo, los ruidos respiratorios anormales y la posición que está el niño para respirar. Según el compromiso que nosotros tengamos en el triángulo de evaluación pediátrica, nosotros podemos decir que si la apariencia, es decir, el niño se ve bien, está alerta, está atento, se nota confortable, pero tiene este paciente un compromiso respiratorio, de repente vemos que tiene tiraje, no tiene respiración rápida, tiene tos, ¿no? O tiene una posición anormal, ¿no? Entonces vamos a decir que el paciente está en una dificultad respiratoria. Sin embargo, si el paciente está letárgico, está somnoliento, está irritable, no tiene ganas, no se consuela al ofrecerle el seno, no se consuela de repente al estar en brazos de la mamá, y además de eso, tiene los signos de compromiso respiratorio, una respiración rápida, la presencia de retracciones, de tirajes, una presencia de quejido, aleteo nasal, una respiración con cabeceo, entonces vamos a decir que este paciente está en falla respiratoria y esto nos va a permitir intervenir rápidamente, ¿no? Para poder lograr un resultado de mejoría
según lo que debemos de proceder a través del ABC, ABCDE, ¿no? Entonces, para pacientes graves, entonces para neumonías graves, tenemos que definitivamente aplicar nuestro triángulo, tratar de evaluar al paciente a través del triángulo inicialmente. Después de que ya está más estable, podemos pasar a las siguientes etapas de la evaluación primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Pero ya desde el triángulo nosotros podemos identificar si el paciente está en una dificultad o en una falla respiratoria, ¿no? Y si está en esa condición, intervenir con medidas terapéuticas que traten de estabilizar y evitar de que el paciente siga empeorando o siga deteriorándose, incluso hasta poder llegar al paro cardíaco, ¿no? Los criterios diagnósticos de neumonía, ¿no? Los criterios de diagnóstico se va a basar en la historia clínica, definitivamente, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Una buena anamnesis, un buen examen clínico, ¿no? Y los signos más importantes que hemos mencionado, la presencia de tos, fiebre, dificultad respiratoria, sobre todo con la presencia de plaquemia y de tirajes. En neonatos, además de estos síntomas, son signos de gravedad que el neonato presente quejido y aleteo nasal. Sin duda, estos neonatos tenemos que intervenir rápidamente cuando notamos de que está en esas condiciones, ¿no? Y esto es un cuadro simplemente para que ustedes puedan tener acá algunas de las condiciones que se pueden ver en la neumonía viral, en la neumonía bacteriana y en la neumonía atípica, ¿no? Vamos a ir avanzando para poder. Simplemente he incluido este cuadro extraído de la guía de bronquiolitis del Ministerio de Salud, ¿no? Que es el agente causante causado por el sincicial respiratorio, pero también por los otros virus que hemos mencionado, como el virus de la influenza, el adenovirus, el rinovirus también, por supuesto, el parainfluenza, ¿no? Y, ¿por qué no? Ahora que tenemos el SARS-CoV-2, también seguramente ha causado muchos episodios que han comprometido esta parte de las vías aéreas bajas, ¿no? Entonces, esta es la escala de severidad de la bronquiolitis aguda, que lo conocemos comúnmente como ESBA, y hay que tenerlo en cuenta para poder valorar la gravedad de un niño. Entre una bronquiolitis moderada o una bronquiolitis severa y una neumonía, funcionalmente no debería de existir ninguna diferencia en la gravedad. Ambos son igual de graves y ambos debemos de intervenir rápidamente, ¿no? Los exámenes auxiliares, ¿no? En verdad, en mayores de 28 días y menores de 12 años de edad con sospecha de neumonía, la guía no sugiere el uso rutinario de exámenes auxiliares de laboratorio para el diagnóstico de neumonía, como nuestro conocido y nuestro querido hemograma, ¿no? Y nuestros reactantes de fase aguda, como es el PCR, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular y la procalcitonina que hacemos en muchos sitios, ¿no? Ya que ninguno de estos parámetros solos o combinados incluso son suficientemente sensibles o específicos para diferenciar una etiología bacteriana o viral, ¿no? Incluso, ¿no? Un paciente con una leucocitosis, ¿no? Y reactantes de fase aguda elevada no necesariamente nos tienen que indicar una etiología bacteriana. Esto es definitivamente está para valorar según nuestro criterio clínico, nuestro criterio médico, ¿no? Ya que también hay algunos estudios que muestran que una leucocitosis mayor de 15.000 o un PCR mayor de 70 sí tiene aumenta su sensibilidad para determinar una neumonía bacteriana. Tampoco la guía considera que para
las neumonías no complicadas, o para las neumonías graves, ¿no? Es imprescindible la radiografía de tórax, ¿no? La radiografía de tórax debemos de pedirla en algunas circunstancias especiales cuando tiene el paciente con neumonía criterios de hospitalización, es decir, vemos que el paciente está con una dificultad respiratoria importante, ¿no? Con signos de otros sistemas, de otros aparatos y sistemas, ¿no? Además de eso, de repente queremos confirmar el diagnóstico, ¿no? Determinar qué patrón radiológico tiene para sostener en nuestra posición si es viral o bacteriana, y además para detectar complicaciones de la neumonía, ¿no? En niños y niñas con sospecha clínica de neumonía sin signos de gravedad y manejo ambulatorio se sugiere, entonces, en niños que están en buenas condiciones, bien nutridos, que provienen de un hogar bien consolidado, de un nivel socioeconómico que le permita tener acceso fácil y rápido a los servicios de salud o a una atención médica rápida, entonces, y que no tenga compromiso de otros aparatos y sistemas, que se muestre confortable y cómodo. No necesariamente tenemos que pedir, y si es que estamos en un centro de atención primaria, en un primer nivel, y no disponemos de radiografía de tórax, no necesariamente tenemos que pedir una radiografía de tórax para el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, en las situaciones antes mencionadas sí debemos de pedir una radiografía de tórax, ¿no? ¿Ya? Sí, como vamos a ver, ¿no? Este paciente tiene que advertirse claramente los signos de alarma y en qué momento tiene que regresar para ser reevaluado, ¿no? En el caso de que haya un deterioro clínico. Acá he recogido de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Algunos de los patrones más representativos de las radiografías en las principales patologías respiratorias de los niños, ¿no? Desde el patrón de atrapamiento de aire, el compromiso intersticial, el compromiso alveolar y el compromiso pleural, ¿no? Y que cada uno de ellos están relacionados a la sospecha de una determinada etiología, a una determinada etiología microbiológica. Esto definitivamente, este patrón de atrapamiento de aire o hiperareación o hiperinsuflación, ¿no? Entonces, lo podemos ver si son niños muy chiquititos, menores de 2 años, lo podemos ver en la bronquiolitis, o a veces incluso lo hemos podido ver en otras patologías como la tosferina o el coqueluche, ¿no? Sin embargo, y si son niños mayores de 3 años, definitivamente es el patrón que predomina en el asma bronquial, ¿no? El compromiso intersticial, como estas radiopacidades casi pariliares que nosotros podemos ver, es típico el compromiso intersticial del compromiso viral, de la etiología viral, ¿no? También hay un intermedio, ¿no? Que es el compromiso intersticial alveolar, ¿no? En donde sigue predominando como agente más importante los virus, pero en algunas ocasiones también puede progresar, ¿no? hacia un patrón alveolar propio de las neumonías bacterianas, ¿no? Y el compromiso alveolar típicamente con las imágenes algodonosas, radiopacas, que comprometen un lóbulo o un segmento con la presencia de broncograma aéreo, ¿no? Y que si compromete todo un lóbulo, no vamos a tener la llamada consolidación neumónica o condensación neumónica, ¿no? Y que en algunos casos esta neumonía bacteriana puede complicarse, ¿no? Con un derrame pleural, ¿no? Incluso con un patrón de derrame pleural que puede terminar incluso en un empiema. Esto lo vamos simplemente para mencionar entonces el compromiso intersticial en la placa radiográfica sugerente de una etiología viral,
Acá tenemos los códigos también de cada uno de los virus involucrados, el compromiso alveolar propio de las neumonías bacterianas, y hay un grupo no identificado, obviamente, la gran mayoría de ellos son de tipo viral, ¿no? Pero también en este grupo no identificado, ¿no? Pueden estar otros agentes que nosotros conocemos como agentes atípicos, ¿no? Que puede ser desde el Mycoplasma pneumoniae hasta la Chlamydia pneumoniae, hasta la tuberculosis, hasta el Pneumocystis carini, ¿no? Que van a ser agentes también de diferentes formas de neumonía en condiciones especiales, ¿no? Esto es para mostrar algunas imágenes de una consolidación de una neumonía bacteriana, ¿no? En el cual podemos ver esta imagen a nivel del lóbulo superior, ¿no? Con la presencia del broncograma aéreo, ¿no? ¿Ya? Y que está comprometiendo de manera unilateral. En la radiografía lateral podemos ver en la parte retrocardíaca cómo se ve la consolidación. Y acá también está añadido una telectasia, por supuesto una telectasia laminar que coincide con la silueta cardíaca. Y justamente este tipo de imágenes, ¿no? Radiopacas, ¿no? Que aparentan comprometer todo un segmento, todo un lóbulo, ¿no? Y que pintan como si fuese una consolidación o como una condensación neumónica, ¿no? Se confunden mucho con lo que estamos viendo acá como una atelectasia, ¿no? Entonces, las atelectasias tienen sus características propias y justamente si no lo diferenciamos adecuadamente, una consolidación de una atelectasia es que vamos a terminar haciendo un uso inadecuado de antibióticos, que es otro de los objetivos que habíamos mencionado de esta ponencia. Entonces, las atelectasias lo vamos a ver en diferentes patologías de las vías aéreas, ¿no? De las vías aéreas bajas, sobre todo en el asma bronquial, en la bronquiolitis y también en la neumonía viral, ¿no? Entonces, en la lateral vemos la imagen típica de colapso pulmonar o de la atelectasia como una imagen de mayor radiopacidad compacta en forma geométrica, casi triangular. Igual acá en el lóbulo superior. ¿Ya? Y acá simplemente para presentar un pequeño caso clínico, ¿no? Varón de 11 meses que consulta por presentar hace 4 días tos, fiebre y agitación, que inicia con rinorrea y congestión nasal 2 días antes que él estuvo resfriado su papá. En emergencia, cuando lo examinan, lo ven que tiene dificultad respiratoria, está febril, polimneico, con secreción nasal transparente y examen de tórax y pulmones, con presencia de sibilancias en ambos campos pulmonares. Entonces, acá, el diagnóstico, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Según teniendo en cuenta lo que nosotros podemos ver acá, definitivamente, ya el hecho de ser con una respiración rápida, ¿no? Estar disneico, con presencia de tirajes, nos dice de que este paciente probablemente tenga una bronquiolitis o una neumonía, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos proponer algún tipo de neumonía, obviamente que estaríamos pensando por las características de este niño, ¿no? Y por la historia clínica de que se trata de una neumonía viral. Y justamente una placa como la que tenemos con un compromiso intersticial, ¿no? Con atrapamiento de aire propia de la neumonía viral es el que se encontró en este pequeño, ¿no? Otras imágenes de compromiso intersticial, como ven ustedes ahí, ¿no? Muchas veces se confunden como compromiso alveolar. Sin embargo, hay que tener muy en claro la diferenciación entre un compromiso intersticial de un compromiso alveolar. Bueno, esto ya lo hemos visto, la telectasia, ¿no? Otros estudios, otros exámenes en un paciente con neumonía, ¿no? Obviamente si es un paciente con una neumonía, ¿no? Y es de manejo ambulatorio, no necesitamos profundizar más en análisis, ¿no? Los análisis vamos a
reservar para aquellos pacientes con neumonía que tienen criterios de hospitalización, que los vamos a tener que hospitalizar, ¿no? Entonces, el levocultivo y el antibiograma a nivel primario, ¿no? No lo vamos a indicar de forma rutinaria en el manejo ambulatorio, ¿no? Debemos de tomar a todo paciente con indicación de hospitalización y siempre asegurarnos de que los cultivos se tomen antes de que reciba la primera dosis del antibiótico, ¿no? Debe de obtenerse un segundo cultivo en los niños y niñas hospitalizados o con enfermedad grave que no demuestren respuesta a pesar de una cobertura antibiótica adecuada, o en niños y niñas con neumonía complicada, no siendo necesario en pacientes con una mejoría clínica. Muestras del cultivo de secreción nasofaríngea, ¿no? Permite identificar una etiología viral, ¿no? A través de diferentes técnicas. Obviamente, la técnica que se ha puesto ahora en boga y la que es la deseable, la ideal, pero que por poco accesible a nivel primario, es la reacción en cadena de la polimerasa o la prueba molecular, o el PCR, ¿no? Que últimamente incluso no solamente nos ha estado identificando el coronavirus, sino también los otros virus respiratorios como el sincicial respiratorio, el virus de la influenza y de la parainfluenza, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener un poco más de accesibilidad es a la inmunofluorescencia indirecta o la prueba de LIFI, o también conocido actualmente como el panel de antígenos virales, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas pruebas no van a ser determinantes para el manejo, sin embargo, su identificación va a permitir la disminución de la transmisión intrahospitalaria y, sobre todo, el uso racional de antibióticos. Y, por supuesto, siempre tenemos que estar atentos en nuestro país a la epidemiología y a la posibilidad de un contacto tuberculoso que pueda tener este niño, este pequeño, ¿no? En el cual sí debemos de hacer todo el despistaje que se necesita para hacer la diferenciación de una neumonía aguda, ya sea viral o bacteriana, de una neumonía subaguda, como la neumonía por tuberculosis, por TB, ¿no? La oximetría de pulso, si está, definitivamente ha tomado una importancia, ¿no? Ya que nos va a poder detectar, ¿no? La hipoxemia, ¿no? Entonces, es importante, casi algunos lo consideramos, ¿no? Como un quinto signo vital, ¿no? Ya que nos va a poder valorar la función respiratoria de manera barata, accesible y de bastante importancia, ¿no? Se debe de realizar a todos los pacientes con un diagnóstico de neumonía. El paciente debe estar estable, tranquilo, quieto y debe de tener una buena onda de pulso, ¿no? La lectura debemos de hacerlo después de los 30 segundos para obtener un valor definitivo y también nos va a ayudar, obviamente, como lo hace, para determinar si el niño necesita el oxígeno suplementario, apoyo oxigenatorio, ¿no? El diagnóstico diferencial vamos a hacerlo con anomalías anatómicas cardiopulmonares congénitas, ¿no? Como cardiopatía congénita, una fístula traqueoesofágica, quiste broncogénico, hernia diafragmática o hernia hiatal, enfermedad de membrana hialina en los recién nacidos, sepsis en el recién nacido, enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofágitis y con microaspiraciones, ¿no? Dentro de las otras condiciones infecciosas y alérgicas, bronquiolitis en los pequeños menores de 5 años y específicamente en los menores de 2 años, asma, aspiración de cuerpo extraño, atelectasias, insuficiencia cardíaca descompensada, sepsis, acidosis metabólica y otras enfermedades pulmonares crónicas como es la displasia broncopulmonar, bronquiectasia, fibrosis quística, neumonía por aspiración o neumonitis por aspiración, ¿no?
toxicidad pulmonar por medicamentos, vasculitis. Y para hacer el diagnóstico diferencial, obviamente, vamos a valernos de lo que es nuestro principal arma de nuestro ejercicio como profesionales de la salud, que es la historia clínica y el examen físico, ¿no? Esto es el manejo, el tratamiento de los niños que tienen una neumonía viral que no, sin criterio viral, sin criterio de hospitalización o una infección de vías respiratorias superiores, ¿no? Entonces, el acrónimo de FALTA es importante recordarlo para hacer referencia a que tenemos que controlar la fiebre, aprender a controlar la fiebre, mantener la alimentación, ofrecer lactancia materna, sobre todo en los niños menores de 2 años, con más frecuencia, o líquidos en mayor cantidad. La T de tos, evitar el uso de antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos, descongestionantes, mucolíticos, ¿no? Y la A quizás sería la parte más importante dentro de este acrónimo, ¿no? Que es educar a la familia, educar a la mamá, ¿no? Sobre todo si estamos haciendo un manejo conservador, ¿no? Entonces, y estamos seguros de ello, y estamos convencidos, ya que hemos establecido una buena relación médico-paciente, una relación empática con los padres del niño, ¿no? De que este niño solamente por una decisión conjunta, se ha decidido observarlo, ¿no? Observar los signos, advertir de los signos de alarma del niño, ¿no? Para que en caso de presentarse acuda de inmediato en busca de atención por un personal de salud. O sea, puede ser un médico u otro profesional de salud que tenga conocimientos elementales de la atención infantil, ¿no? Entonces, estos signos de alarma que debemos de alertar siempre a los padres y preguntar, estar seguro de que nos han entendido y de que los pueden identificar, son dificultad para respirar, como son la taquipnea, la presencia de las retracciones y tirajes, sibilancias, estridor, quejido, ¿no? Vómitos, diría yo también acá, persistencia de la fiebre, a pesar de que ya recibió 48 horas de tratamiento, dificultad de beber o lactar o vómitos frecuentes, que lo había mencionado, compromiso del estado de conciencia, que el paciente pierda el total confort, pierda la característica viveza del niño, la característica alegría, ¿no? Que no se consuele este bebé ni con el seno materno, ni al recibir los alimentos, ni al cambiar de ambiente, ni al cambiarse de ropa, ¿no? Ni que no sea consolable, que se muestre irritable, somnoliento, ¿no? Que no tenga sonrisa social, o más aún, si es que este niño tiene sospecha de tener convulsiones, ¿no? Si la niña o niño no mejora o empeora a pesar del tratamiento recibido. Y a nivel nasal, siempre se recomienda, en lo posible, tratar de mantener permeable la vía aérea alta, empezando desde las fosas nasales, utilizando los diferentes métodos que ya conocemos. Entonces, desde la posición, la alimentación, ¿no? Es importante, ¿no? Ya en los pacientes que necesitan hospitalizarse, seguramente vamos a tener que valorar el nivel de gravedad en la que se encuentra este paciente, si es que está con una dificultad respiratoria o si es que está de repente ya con una falla respiratoria, ¿no? Si además de eso tiene alguna complicación de la neumonía, y eso ya nos va a permitir tomar diferentes medidas terapéuticas. Como medidas preventivas, que es lo más importante, ¿no? Tenemos que siempre ser educadores,
sobre una adecuada práctica e higiene de manos, el lavado de manos, ¿no? Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la prolongada hasta los 2 años. Además de eso, también hacer una adecuada consejería en lo que es la alimentación complementaria a partir recién de los 6 meses de edad, y que antes de los 6 meses sea solamente lactancia materna exclusiva, ¿no? Y que esta alimentación complementaria incluye alimentos de todos los colores, de todos los grupos alimenticios, ¿no? Una alimentación balanceada y nutritiva según el grupo etario. Y la vacunación, acá viene lo que seguramente tenemos que ponernos a trabajar ya mismo, que tenemos que correr contra la corriente para que nuestras coberturas de vacunación mejoren y logren por lo menos coberturas cercanas a los años anteriores a la pandemia, ¿no? De acuerdo a la edad y el esquema de inmunizaciones, debemos de administrar una vacuna. Definitivamente tenemos que administrar la vacuna contra la influenza, ¿no? A los 7 y 8 meses y después anual, y contra el sarampión, rubiola y paperas, con los refuerzos que ya conocemos a los 18 meses y a los 4 años, ¿no? Evitar la anemia con el consumo de alimentos ricos en hierro, priorizando alimentos de origen animal, además de cumplir con los esquemas de suplementación preventiva según la norma técnica. Esto también ya lo conocemos bastante, ¿no? Consumir alimentos que sean ricos en zinc, evitar la exposición a contaminantes del aire ambiental, evitar el contacto con personas enfermas o que están en contacto o en recuperación. También a través de la pandemia hemos podido ver la importancia del distanciamiento social, de hacer el cerco epidemiológico adecuado, tanto a nivel comunitario como incluso a nivel intradomiciliario, tratando de aislar a aquellas personas que son contagiosas. Una adecuada hidratación, un soporte hidroelectrolítico adecuado, y si el paciente está con una saturación menor de 95, bueno, la guía nos dice acá, ¿no? Nos pone un valor que tenemos que tener una saturación mayor de 92, ¿no? Entonces tenemos que ofrecer alguna modalidad de oxigenoterapia, ¿no? Y oxigenoterapia, ustedes saben que hay diferentes modalidades, ustedes que han manejado en sus niveles de atención, hay oxigenoterapia de alto flujo, bajo flujo, y la innovación que ahora con los diferentes sistemas que ustedes han podido implementar en cada uno de sus centros para tratar a los adultos hipoxémicos secundarios a una neumonía COVID, ¿no? Entonces, la guía nos recomienda que debemos de suplementar con oxígeno si la saturación es menor de 92. En general, nosotros administramos oxígeno a aquellos niños que tienen dificultad respiratoria y que están con una saturación menor de 95, ¿no? Los signos, además, cuando hay signos clínicos de insuficiencia respiratoria, como son cianosis, ¿no? Cabeceo para respirar, una posición de ortopnea, ¿no? Aleteo nasal, ¿no? Quejido, tenemos que dar una oxigenoterapia, dar un aporte oxigenatorio. Obviamente si hay cianosis, en neonatos para mantener una saturación entre 90 y 95, ¿no? Si el establecimiento no cuenta con un oxímetro de pulso, evaluar los criterios clínicos, aplicar la clínica, y para esto nos es de mucha utilidad justamente la valoración que les he mencionado, empezando con el triángulo de evaluación pediátrica para determinar como impresión inicial, seguido de la evaluación primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Evaluar los criterios para que este niño sea hospitalizado o pueda ser referido, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia la podemos dar de diferentes formas. Ya esto ustedes lo conocen bastante bien, desde una cánula nasal, una cánula binasal, hasta una ventilación mecánica invasiva o una ventilación mecánica no invasiva, una cánula de alto flujo, un sistema de CPAP burbuja, ¿no?
una máscara de Venturi, por ir mencionando algunas de las cosas que ustedes lo manejan, ¿no? Sin embargo, también tenemos que recordar de que la oxigenación, ¿no? El oxígeno que nosotros aportamos debe ser de manera prudente, no debemos de ofrecer una oxigenación de manera excesiva, ya que recordemos que el oxígeno administrado de manera inadecuada tiene un efecto tóxico, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos mencionado, ¿ya? Acá simplemente algunas de las formas de oxigenoterapia. A estos ya se han añadido muchísimos más a través de la pandemia, ¿no? Desde lo que es los sistemas de ventilación, como lo que es las cánulas de alto flujo, el sistema de aporte de oxígeno por el Guairachi, ¿no? Y la ventilación no invasiva, que nosotros utilizamos bastante acá en el hospital, ¿no? Acá tenemos un pequeño con un soporte ventilatorio no invasivo, que es a través de un CPAP burbuja, ¿no? En el cual nosotros podemos dar presión positiva continua a través de la vía aérea y podemos regular, ¿no?, la fracción inspiratoria de oxígeno a través de un dispositivo complementario que se llama un sistema blender. Entonces, la terapia antibiótica tenemos que sopesar bien, ¿no?, aplicando los conceptos que hemos mencionado, para poder diferenciar si es que estamos frente a una neumonía viral o una neumonía bacteriana, ¿no? Definitivamente en menores de 5 años la causa más frecuente es la etiología viral, de lejos, ¿no? Las neumonías virales usualmente tienen un manejo de sostén, un manejo conservador, ¿no? A través del acrónimo que hemos mencionado de FALTA, ¿no? Sin embargo, también en este mismo acrónimo de FALTA hemos mencionado los signos de alerta que se debe de tener para que el paciente, en el caso de un deterioro clínico, ¿no?, pueda ser nuevamente reevaluado y poder reconsiderarse probablemente el diagnóstico, ¿no? Ante la sospecha de una neumonía bacteriana, la elección del antibiótico más adecuado se debe de tomar en cuenta según el grupo etario. Como en todas las patologías, ¿no?, de la edad pediátrica, siempre el grupo etario es importante para tomar decisiones importantes. La severidad del cuadro y el perfil de sensibilidad antibiótica local y o nacional. Y este aspecto también es importante, y en algo se ha avanzado a través de la descentralización de la red de laboratorios regionales, ¿no?, y referenciales, en los cuales ya quizás a futuro vamos a poder perfeccionar estos sistemas de red descentralizada de laboratorios para poder hacer un mejor seguimiento microbiológico de nuestras enfermedades infecciosas. En niños y niñas menores de 2 meses, ante la sospecha clínica y antecedentes, ¿no?, debemos de iniciar el tratamiento usualmente con un beta-lactámico y un aminoglucósido, siempre en niños pequeños, en neonatos, ¿no? En niños pequeños usamos cobertura para gram negativos, ¿no?, y ampicilina para cubrir la listeria monocitógenes, ¿no? Los aminoglucósidos orientados sobre todo a los agentes que colonizan el canal del parto, ¿no? Y dentro de los aminoglucósidos, ¿no?, definitivamente el que en los estudios actuales, en la información actual que tenemos de resistencia bacteriana, menos resistencia tiene, sobre todo por Escherichia coli, es la amigacina. Lamentablemente la gentamicina ha ido incrementando en sus porcentajes de resistencia para la fecha actual. En niños y niñas mayores de 2 meses y menores de 6 meses, ¿no?, siempre se debe de colocar prontamente una dosis de ampicilina venoso. Esto obviamente está
enmarcado dentro del nivel de atención en el que nos encontremos. Las decisiones se van a tomar según si estamos en un centro de atención primaria, de repente en un centro, en un poblado que solamente tiene un puesto de salud, que de repente está atendido simplemente por un técnico, técnico de enfermería o por un sanitario, ¿no? A lo que puede suceder en un hospital de una provincia o una capital de región o incluso acá en los hospitales de Lima, ¿no? Entonces, en niños y niñas de 6 meses a 12 años de edad con diagnóstico de neumonía bacteriana no complicada y sin criterios de hospitalización, debemos de usar la vía oral para la administración de antibióticos, ¿no? Entonces, si vamos a dar tratamiento antibiótico ambulatorio por vía oral, definitivamente la droga de elección va a ser la amoxicilina entre 90 a 100 miligramos por kilo por día, dividido en 2 o 3 dosis por 7 a 10 días. Y tenemos como una alternativa el cloranfenicol a 50 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis cada 6 horas durante 7 días, ¿no? Si uno tiene la sospecha de la presencia de gérmenes atípicos, idealmente ya confirmados, ¿no? Los gérmenes atípicos a través de un estudio, entonces quizás en esa situación podamos elegir optar por un macrólido, ¿no? Ya sea la tan usada, creo que gran parte de la población del país ha usado durante esta pandemia citromicina, ¿no? Entonces, sin embargo, deben de recordar de que la citromicina y los otros macrólidos también han desarrollado una elevada resistencia microbiana para los agentes de la neumonía bacteriana. Se sabe ya que en la actualidad el Streptococcus pneumoniae, ¿no?, tiene niveles cercanos a 80% de resistencia a la acitromicina. Entonces, y también, ¿no?, el Streptococcus pneumoniae, que es el principal agente de la sinusitis bacteriana aguda y de la otitis media aguda, ¿no?, también va a tener esos porcentajes de resistencia, ¿no? Entonces, simplemente ustedes en la guía van a poder encontrar ya los cuadros referenciales para que puedan implementar según el nivel de atención donde se encuentren el tratamiento más adecuado, ¿no? Y dentro de los criterios de referencia que debemos de tener, si estamos en un establecimiento de primer nivel, ¿no?, vamos a referir, va a ser una de las cosas más importantes que debemos de tener siempre presente, va a ser la edad del niño. Mientras más pequeño sea, obviamente si es un neonato o un lactante, ¿no?, entonces ya de por sí tenemos que estar pensando en referir a ese paciente. Entonces, si es que la saturación obviamente es menor de 95, menor de 92, como dice acá, no si es que tiene cianosis, lactantes menores de 6 meses, dificultad respiratoria, que presenten quejido, pacientes que tengan apnea, intolerancia oral, un mal estado general, fracaso de la terapia ambulatoria, ¿no?, después de 48 a 72 horas de tratamiento, ¿no?, debemos de referirlos. Sin embargo, yo creo que para esto es importante lo que justamente les había mencionado en la parte media de la exposición, que es una adecuada valoración del paciente en emergencia a través de inicialmente de nuestra impresión inicial por el triángulo de evaluación pediátrica, evaluando la apariencia, el estado respiratorio, el esfuerzo respiratorio y la circulación, y tratando de identificar si es que tiene alguna alteración fisiológica de alguno de esos sistemas, que puede ser desde una dificultad respiratoria, una falla respiratoria, o puede tener también desde lo que podría ser un shock compensado, un shock descompensado, o lo que podría ser incluso una falla cardiopulmonar o cardiorrespiratoria. Entonces, los hospitales de referencia deben de recibir a todo paciente que cumpla con los criterios de referencia señalados anteriormente.
obviamente, ¿no? Obviamente esta es una responsabilidad de todo hospital, ¿no? De un nivel mayor al nivel más bajo que requiera esta solicitud de referencia. Sin embargo, es importante mencionar, antes de que ustedes refieran, aplicando esta metodología que hemos mencionado, ¿no? De evaluar, identificar e intervenir. Entonces, si ya ustedes, desde la impresión inicial, desde el primer contacto que tienen con el paciente, identificaron que tiene alguna alteración fisiológica que hemos mencionado, ustedes tienen que intervenir desde el ABCDE, ¿no? Tratando de que el paciente sea referido en las mejores condiciones, en las condiciones más estables, ¿no? Por eso es importante, y quería introducir dentro de esta charla, esta forma de valorar al pequeño, para que no perdamos tiempo de repente terminando de hacer una serie de documentos, de papeles, ¿no? Y simplemente tomar decisiones de estabilización o de evitar de que el paciente empeore, mientras vamos paralelamente trabajando en equipo, ¿no? Preparando su referencia. Y los criterios de alta de este paciente, si es que el paciente se encuentra febril por 24 o 48 horas, si está clínicamente estable, si la saturación de oxígeno está mayor de 92 y sostiene la saturación mayor de 92 por más de 24 horas, sobre todo cuando está dormido, ¿no? Cuando estamos por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sostiene una saturación mayor de 95 si es que estamos a una altura mayor de 2.500 metros sobre el nivel del mar sin aporte de oxígeno. Que tenga una adecuada tolerancia oral, que no tenga dificultad respiratoria. Dentro de las complicaciones más frecuentes que vamos a tener de la neumonía, ¿no? Vamos a tener aquellas que involucran al sistema respiratorio, al pulmón, como hemos dicho ya, la insuficiencia respiratoria o la falla respiratoria, ¿no? Episodios de apnea, ¿no? La neumonía complicada, atelectasia, neumonía necrotizante, ¿no? Acá le faltó la segunda parte, la neumonía necrotizante, atelectasia, neumotórax, ¿no? Infecciones asociadas a la neumonía, deshidratación, y acá faltó una cosa importante que también puede conllevar la neumonía, es a la septicemia, a la sepsis, ¿no? Entonces, como hemos mencionado a través del triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? La asociación ya de un compromiso que involucre el aspecto o la apariencia, la parte respiratoria y la parte hemodinámica, ¿no? Entonces nos debe de hacer, obligar a intervenir y rápidamente para que este paciente pueda recuperar su condición de una manera satisfactoria y disminuir significativamente las posibilidades de muerte o complicaciones. Y dentro de las complicaciones más frecuentes que vamos a tener acá, vamos a tener el derrame parapleural, un derrame pleural que puede ser desde un derrame paraneumónico hasta un empiema, obviamente. Derrame paraneumónico va a ser aquel derrame que ya evaluado y estudiado el líquido pleural, no encontramos ningún germen, ¿no? Y prácticamente no encontramos signos inflamatorios a nivel del líquido pleural. El absceso pulmonar, neumotórax, empiema, neumonía necrotizante, neumatocele, ¿no? Y los neumatoceles, en muchos sitios, acá en el hospital lo conocemos muchas veces también como cuando son grandes, ¿no? Cuando comprometen una porción importante de un segmento pulmonar, lo conocemos como bulas, ¿no? Y acá algunas imágenes de complicaciones de la neumonía bacteriana, sobre todo. Acá podemos tener acá tenemos un paciente con un compromiso izquierdo, ¿no? ¿Ya? Un niño de 4 años con un compromiso izquierdo, con un infiltrado alveolar, una radiopacidad,
Sin embargo, si uno observa bien, ya en la parte periférica de la parrilla costal izquierda podemos ver una reacción pleural, ¿no? Claro, después de 4 días de tratamiento antibiótico endovenoso, este paciente, ¿no?, persistía con fiebre, se había deteriorado más su condición general, ¿no?, estaba con más dificultad respiratoria, y se le vuelve a sacar una placa y se encuentra esta imagen, ¿no?, una imagen de un derrame pleural importante, masivo, y que al hacer la toracocentesis el líquido fue compatible con un empiema, que es una complicación de la neumonía bacteriana, ¿no? Entonces, de acá viene también la importancia del diagnóstico oportuno. No solamente el diagnóstico diferencial entre viral y bacteriano, sino también hacer el diagnóstico oportuno de cualquier, ¿verdad?, de las dos formas de neumonía. Acá tenemos otro paciente, ¿no?, ya que también con un velamiento casi en la mitad inferior del hemisferio derecho, ¿no? Es un paciente con una condición predisponente para la neumonía, una condición neurológica, ¿no? Y que este velamiento con obturación del ángulo costodiafragmático izquierdo, ¿no?, entonces terminó siendo un derrame pleural. Simplemente aprovechar esta parte de imágenes para recordar de que ahora muchos centros disponen de un método de ayuda, de apoyo al diagnóstico importante, que un operador capacitado y preparado da muchísima información valiosa acerca de la patología respiratoria, que es la ecografía, ¿no? Entonces, acá este paciente, que es un niño de 7 años, de 8 años, perdón, ¿no? El líquido, el derrame pleural, el estudio del líquido fue compatible con un empiema, por lo que se le tuvo que colocar, además de los antibióticos, un drenaje torácico, ¿no? A medida que pasaban los días, fue limpiando la parte infecciosa. Sin embargo, fueron apareciendo estas imágenes periféricas en forma de burbujas que ustedes pueden ver ahí, lo que vendrían a ser los neumatoceles, ¿no? Los neumatoceles gigantes o bulas, como nosotros lo conocemos, ¿no? Acá se ve mucho mejor la evolución de esta imagen, de esta complicación neumónica de este paciente, ¿no? Después de 2 semanas de tratamiento intrahospitalario y de darle antibiótico por vía, para que tome vía oral, este paciente sale de alta. Sin embargo, después de 4 días nuevamente regresa con fiebre, y al hacerse la radiografía se ve esta imagen, ¿no?, de la presencia de esta imagen ovoide en el pulmón derecho, con un nivel aire líquido, y el paciente regresó con signos de toxicidad, ¿no? Y definitivamente acá con una ecografía compatible con una bula infectada, o con lo que vendría a ser casi con un absceso pulmonar. Esta es la tomografía del mismo paciente, ¿no? Y acá una radiografía tangencial con haz horizontal, ¿no?, en el cual al niño lo ponemos en decúbito lateral, ¿no?, del lado comprometido, y podemos ver en la parte inferior cómo, ¿no?, por la gravedad el líquido se ve mejor el nivel, ¿no? Acá el niño pudo evitar la cirugía torácica a través de intervencionismo radiológico, con la colocación de un DREN a nivel de esa cavidad, y un tratamiento antibiótico bastante prolongado, que implicó darle incluso hasta 8 semanas de antibiótico endovenoso.
Y así fue como fue reduciendo, después de hacer el tratamiento combinado del antibiótico con la permanencia del DREN que se tuvo que colocar a este paciente, ¿no? Cómo fue reduciendo, y el seguimiento actualmente se hace por el equipo de neumología del hospital. Este es otro paciente, para que ustedes vean que algunas condiciones también pueden dar dificultad respiratoria. Es un paciente que se presentó en la emergencia, ¿no? Con una dificultad respiratoria marcada, cianosis, ¿no? Cianosis generalizada, respiración boqueante, y con una radiografía que mostraba esta imagen compatible con una hernia diafragmática que no se identificó previamente, ¿no? Entonces, acá tenemos un niño que tenía ya el antecedente de una dextrocardia, y que ingresa al hospital por la presencia de fiebre. Y al hacerse su radiografía, se nota esta imagen ovoide en la base del pulmón derecho, ¿no? Con un nivel, y que después de hacerse diferentes estudios de imágenes, ¿no? Se determinó que se trataba de una malformación congénita pulmonar. Este es otro pequeño, este es un neonato de tan solamente 12 días de vida, ¿no? Que presenta dificultad respiratoria, y a la auscultación en el emisoras derecho se encuentra disminución del murmullo vesicular, y la radiografía se ve una reducción del pulmón derecho, ¿no? Y con una imagen de radiopacidad a nivel periférico. Entonces, cuando se le hace una radiografía tangencial con más horizontal, se ve el derrame, ¿no? Que tenía este neonato, lo cual es sumamente inusual, ¿no? Porque este niño no tenía ninguna infección. En este caso se trató de un neonato con una patología congénita rara, pero que se presenta, que es un quilotórax, ¿no? Entonces, como conclusiones, la neumonía es una de las enfermedades con una de las enfermedades de mayor mortalidad en la edad pediátrica, y en la que tenemos que identificar, diagnosticar de manera oportuna, precisa, para implementar un tratamiento racional, adecuado, que sea eficaz y eficiente, ¿no? Es fundamental la diferenciación entre la neumonía viral y bacteriana, justamente dentro de la estrategia nacional que tiene el Ministerio de Salud de la lucha contra la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y además que un diagnóstico apropiado nos va a evitar hacer justamente el uso irracional de los antibióticos de las neumonías. Yo creo que en esta pandemia, bueno, ahora hemos hecho de todo, honestamente, seguramente por el pánico, y definitivamente tenemos que nuevamente volver a nuestras bases como profesionales de ciencia, y empezar nuevamente a hacer una práctica, un ejercicio profesional de la salud, no basado en la experiencia, sino un ejercicio profesional basado en la evidencia y en la ciencia, ¿no? Y simplemente algunas referencias bibliográficas, ¿no? Tenemos acá la guía, de la cual hemos tomado como base fundamental para desarrollar esta presentación, pero también ustedes pueden disponer de la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis, ¿no? De la bronquiolitis en niños menores de 2 años, ¿no? En niños menores de 2 años del año 2019, que está disponible en el portal del Ministerio de Salud, ¿no? Y si tienen interés por conocer otras guías que está trabajando el Ministerio de Salud, pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y ahí ustedes van a ver cuáles guías que están por publicarse, ¿no? Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, doctor Edwin Franco Nájar, pediatra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por la presentación que nos ha brindado, por toda la información que nos ha brindado. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión.